Cordial saludo a todos. En este video tutorial vamos a aprender a manejar la herramienta Proteus 8 y vamos a mirar cómo poder simular circuitos en corriente directa y en corriente alterna. Empecemos. Primero lo que debo hacer es abrir mi Proteus. Yo tengo la versión 8. Entonces abrimos. Aquí nos sale un mensajito, le vamos a dar que sí. Y con eso se nos abre nuestro programa. Una vez se nos abre nuestra ventana de Proteus, entonces vamos a ir a nuevo proyecto y allí vamos a escribir el nombre del proyecto y algunas indicaciones más. Escribimos nuestro nombre, en este caso vamos a darle nuevo. Aquí no vamos a crear ningún esquemático, bueno, dejemos mejor aquí crear esquemático, vamos a colocarlo en default, next, aquí vamos a darle next. Como no vamos a crear ningún firmware, le damos next y finalizamos. Una vez tenemos ya nuestra ventana abierta, entonces vamos a incluir una fuente de voltaje DC, una fuente de voltaje AC, vamos a incluir algunos bombillos y unas resistencias. Entonces vamos a darle aquí en la letra P y para las fuentes entonces vamos a ir aquí a estas primitivas y en estas primitivas entonces B-Source nos tiene una fuente de voltaje DC, entonces la vamos a incluir, le damos doble clic y ya aparece acá. Y también en la fuente AC entonces vamos a escoger una fuente de voltaje senoidal, entonces le damos doble clic y se incluye también. Listo. Para incluir la resistencia entonces vamos aquí a buscar resistors y aquí vamos a ir a generic, ya que no necesitamos ninguna resistencia en particular, sino que es para poder simular. Entonces doble clic. Para incluir nuestra bombilla entonces vamos a digitar aquí la letra lamp, la palabra lamp, que es lámpara, y aquí vemos entonces una que nos muestra esta que es activa. Entonces aquí nos dice que es un bombillo animado, entonces le vamos a dar doble clic y nos queda incluido. Finalmente aquí damos cancelar y ya nos quedan todos los elementos que vamos a simular. Una vez hecho esto, entonces si voy a simular un circuito DC, voy a utilizar esta fuente de voltaje. Entonces, simplemente la selecciono, le doy aquí clic y la dejo acá donde yo quiera, en este caso aquí. Listo. Luego de eso, si quiero simular circuitos con resistencias, simplemente agrego las resistencias y las voy conectando. Entonces en este caso vamos a hacer un circuito serie y vamos a tener dos resistencias. Entonces ahí tenemos una primera y vamos a incluir una segunda resistencia. Vamos a darle un giro, una vuelta para que nos termine de cerrar nuestro circuito y finalizamos cerrando el circuito con la fuente acá y ya tenemos nuestro circuito listo. Simplemente nos faltaría entonces darle los valores que queremos a las resistencias y a la fuente de voltaje. Entonces para darle valor a la fuente de voltaje, doble clic y entonces aquí le podemos dar el valor. En este caso vamos a darle 5 voltios. Vamos a darle OK. Y las resistencias vamos a escoger una resistencia de 1K. Entonces borro esto. Y vamos a escoger una resistencia de 470 ohms, que es un valor comercial. Le damos OK y ya lo tenemos. Entonces, si yo quiero medir los valores de voltaje y de corriente, lógicamente debo incluir un voltímetro en DC y un amperímetro en DC. ¿Dónde los encuentro? En esta parte de aquí. Le doy clic en este botón y entonces me aparecen los instrumentos de medición. Entonces, si quiero un voltímetro en DC, pues debo escoger este. Entonces supongamos que queremos medir el voltaje en la resistencia 2 y vamos a medir la corriente del circuito. Entonces simplemente incluyo un amperímetro. Listo. ¿Qué nos queda faltando? Poderlos conectar. Para conectarlos, entonces sabemos que el voltímetro se debe conectar en paralelo.
Entonces vamos a conectarlo en paralelo a nuestra resistencia R2 y con esto vamos a medir el valor del voltaje de esa resistencia. Ahora vamos a medir los amperios, la corriente con el amperímetro. Por tanto, entonces lo primero que debo hacer es cortar ese circuito porque el amperímetro no se conecta en paralelo sino en serie. Borro este cable, acomodo un poco el amperímetro. Listo, vamos a mover esto también un poquito acá para que nos quede mejor. Conectamos en serie el amperímetro y ya nos queda aquí todo listo. Teniendo todo conectado, entonces solamente nos falta cuadrar los rangos de los medidores. Entonces, para cuadrar el rango del amperímetro, vamos a darle doble clic y aquí nos va a salir el rango que nos va a mostrar. Entonces sabemos que en este caso vamos a estar esperando miliamperios o microamperios. Entonces vamos a darle miliamperios. Damos OK. En el caso del voltímetro, pues estamos esperando volts, entonces no lo vamos a mover, sino que lo dejamos ahí y le damos OK. Con esto no nos queda sino simular. Para simular voy a ir aquí a esta parte inferior y le voy a dar play. Bueno, una vez le damos play, entonces nos muestra los valores de voltaje para la resistencia R2 y el valor de la corriente que pasa por todo el circuito. Entonces tenemos que la corriente que pasa es 3.4 miliamperios y la corriente de la resistencia R2 1.6 volts. Ahora, para simular entonces un circuito en corriente alterna o AC, entonces vamos a ir a los materiales que ya teníamos, vamos a borrar este circuito, lo selecciono, le doy suprimir y lo borramos. Entonces, el circuito en corriente alterna pues lleva obviamente una fuente de corriente alterna o una fuente senoidal. Sabemos que la corriente alterna tenemos la salida senoidal, por tal razón entonces utilizamos este tipo de fuente. Bien, una vez colocamos nuestra fuente senoidal, vamos a colocar también estos bombillitos. Entonces vamos a insertarlos y vamos a colocar dos bombillos. Una vez lo tenemos allí, entonces los vamos a organizar y los vamos a conectar. Entonces vamos a hacer un circuito paralelo, muy sencillo. Para hacer circuito paralelo, simplemente entonces conecto estos dos elementos de esta manera a un lado y al otro lado y ya nos queda listo. Muy bien, ¿qué nos queda? Configurar entonces la fuente senoidal y nos queda configurar los bombillos. Para configurar los bombillos es muy fácil, simplemente le doy doble clic y entonces ya se me abre este cuadro de diálogo. Aquí el voltaje nominal no van a ser 12 volts, sino que van a ser 120 volts. Listo. Y con eso entonces ya nos queda esa parte lista. Finalmente entonces tenemos aquí el valor de la resistencia, que es el valor de la resistencia del bombillo. En este caso va a ser 24 ohms, pero yo lo puedo editar. Por ejemplo, yo puedo colocar 240 ohms, que me va a equivaler a un bombillo de 60 vatios incandescente. Entonces vamos a dejarlo de ese valor. Le damos OK. A nuestro segundo bombillo lo vamos a configurar como un bombillo de 100 vatios. Entonces debemos colocar a 120 volts y nuestra resistencia entonces va a ser de 144 ohms. Entonces tenemos que por ley de Watt 120 volts y 144 ohms corresponden a 100 vatios. Le damos OK y ya tenemos nuestro elemento. Para finalizar entonces debemos configurar nuestra fuente senoidal. Le damos doble clic y nos abre este cuadro de diálogo. Entonces en este caso tenemos esta serie de rangos. Entonces un voltaje DC de offset, una amplitud, la frecuencia, un tiempo de retardo y un factor que tenemos acá. Entonces
simplemente vamos a modificar la amplitud y la frecuencia. Entonces la amplitud vamos a colocar 169 volts. ¿Eso por qué 169 y no 120? Pues muy sencillo. Tenemos en cuenta que el voltaje que nos sale de nuestro toma corriente es 120, pero es 120 el valor eficaz o valor RMS, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de la amplitud o el valor pico es mayor. ¿Listo? Sabemos que el voltaje eficaz es el voltaje pico el voltaje pico dividido raíz de 2. Entonces, con esa fórmula obtenemos que la amplitud pues es mayor. Entonces, vamos a tenerlo como 169 volts. Y la frecuencia, la que generalmente en Colombia se tiene, es de 60 Hz. Entonces vamos a utilizar esos dos parámetros y le vamos a dar OK. Finalmente, perdón, antes de darle OK, vamos a que nos muestre estos valorcitos en el circuito. Le vamos a dar OK. Ahora sí, entonces ya nos va a mostrar el voltaje pico y la frecuencia. Listo. Entonces ya tenemos nuestro circuito en paralelo. Entonces, si queremos medir corriente y voltaje, pues tenemos que incluir un voltímetro y un amperímetro en AC. Entonces ya tenemos aquí el voltímetro en AC. Vamos a medir el voltaje de el bombillo 1. Entonces simplemente lo conectamos en paralelo y ya lo tenemos. Además de eso, entonces vamos a conocer o vamos a conectar el amperímetro a nuestra segunda bombilla. Entonces abrimos el circuito en ese punto, incluimos el amperímetro, lo conectamos con nuestra segunda bombilla y ya lo tenemos. Entonces ya tenemos todos nuestros elementos listos. Entonces nos queda simplemente simular. Entonces vamos aquí a play y efectivamente ya lo tenemos. Entonces en volts tenemos 119 volts y la corriente de nuestra bombilla 2 entonces es 0.83 amperios de corriente alterna. Entonces, como vemos, es muy sencillo poder simular en Proteus nuestros circuitos en DC y en AC para diferentes elementos que necesitemos.